Enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y hombres armados en Alvarado. Y al final se logró la detención de uno de los más buscados en este estado, apodado como el Gordo Frank, un líder criminal y además su hijo. Un hombre boca abajo sobre el asfalto caliente de Alvarado. Su hijo a 3 metros, con las manos en la nuca. 2 sicarios más tirados en la banqueta, todavía respirando. Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz con 7 impactos de bala en el costado derecho. Y en el centro de la escena, un hombre de 40 y tantos años, con la camisa manchada de sudor y polvo, que hasta hace 11 minutos era el mando del cártel Jalisco Nueva Generación en toda la franja costera del estado. Ese hombre es Francisco Reyes Ramos Ramón. Ese hombre es el Gordo Frank. Y esta imagen que acabas de escuchar tiene 72 horas de historia detrás. Cada hora cuenta una parte diferente. Para entender lo que ves aquí, necesitas retroceder al lunes, porque el lunes a las 6:14 de la mañana, Harfuch recibió un reporte que cambió todo. Atención México, lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la reconstrucción hora por hora de cómo se desarmó la célula del CJNG en la costa de Veracruz. No es lo que dijeron los noticieros. Los noticieros dijeron balacera en Alvarado. Los noticieros dijeron detención. Los noticieros dijeron helicóptero sobrevolando. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Y es que 72 horas antes de que la primera bala rozara la carrocería de esa patrulla, en algún puesto de mando de la Ciudad de México, Omar García Harfuch ya tenía el nombre completo, la ubicación aproximada y las 3 rutas de escape que el Gordo Frank había usado durante los últimos 5 años. Lo que faltaba era el momento. Y ese momento tenía fecha, y esa fecha era hoy. T-72 horas, domingo, 6:14 de la mañana. Ciudad de México todavía dormía. En un edificio sin nombre en la colonia Anzures, un analista de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana levantó del teclado una hoja impresa y la puso sobre un escritorio. Encima de esa hoja había una fotografía satelital de una casa en la colonia Valente Cruz, en Alvarado, Veracruz. Y sobre esa fotografía, 3 círculos rojos. Uno alrededor de una camioneta, otro alrededor de una motocicleta y el tercero alrededor de una figura humana caminando entre las dos, a las 5:47 de la mañana del sábado. Esa figura era el Gordo Frank y no debía estar ahí. Según todos los reportes previos de la Fiscalía General de Veracruz, el Gordo Frank operaba entre los Tuxtlas y Cosamaloapan, no en la cabecera municipal, no a plena vista, no en una calle donde cualquier vecino podía verlo, pero ahí estaba. Y esa presencia era la señal que Harfuch llevaba meses esperando. Según fuentes cercanas a la investigación que hablaron con este canal, el equipo de análisis geoespacial de la Secretaría había estado cruzando por más de 11 meses 3 bases de datos independientes. Una era el registro de llamadas al 911 en la región de Alvarado desde 2021. Otra era el mapa de robos de transporte de carga en la carretera Veracruz-Alvarado durante los últimos 36 meses. Y la tercera, la más importante, era el registro de rutas marítimas irregulares entre el estado de Campeche y el puerto de Alvarado, detectado por radares de la Secretaría de Marina. Las 3 bases apuntaban al mismo punto geográfico, Colonia Valente Cruz, radio de 400 metros. Y en el centro exacto de ese radio, según la fotografía satelital del sábado, el Gordo Frank había vuelto a casa. Lo que él no sabía, lo que nadie fuera de un círculo de 9 personas sabía, es que Harfuch ya tenía la orden lista sobre el escritorio. Harfuch no ordenó vigilancia agresiva, ordenó silencio. Ninguna patrulla adicional en Alvarado, ningún retén nuevo en la carretera, ningún movimiento federal visible en un radio de 80 kilómetros. Solo 2 drones a 1,200 metros de altura, con cámaras térmicas capaces de leer una placa vehicular, sobrevolando la colonia Valente Cruz en turnos rotativos de 6 horas. Y una sola instrucción para el comandante regional de la Guardia Nacional: preparen todo, pero no muevan nada. El reloj empezó a correr en ese momento, y el Gordo Frank no escuchó el tic-tac. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que la forma en la que Harfuch construye estos cercos no es improvisación, es método, es paciencia quirúrgica. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita, porque lo que sigue después de este video es aún más grande. T-48 horas, lunes, 6 de la mañana. Alvarado despertaba con el ruido de los primeros camiones de carga saliendo del puerto, el olor a diésel mezclado con salitre del Golfo y esa humedad pegajosa que en julio no baja ni de noche. Es una ciudad que aprendió a dormir con un ojo abierto.
porque en años de disputas territoriales entre el CJNG y los grupos locales, la costa veracruzana ha enterrado a más personas de las que los registros reconocen. Ese lunes, a esa misma hora, 3 kilómetros al noreste de la colonia Valente Cruz, un dron a 1,200 metros confirmó por 10ª vez la presencia térmica de 4 cuerpos dentro del inmueble marcado. Uno de esos cuerpos, por peso corporal, altura y patrón de movimiento, coincidía con el perfil biométrico de Francisco Reyes Ramos Ramón, el Gordo Frank. La confirmación llegó al mando de operaciones a las 6:22. A partir de ese momento, el cerco empezó a armarse, pero no como te lo imaginas. No hubo convoyes militares entrando por la carretera federal, no hubo helicópteros sobrevolando, no hubo una sola señal externa de que algo estaba a punto de pasar. Lo que hubo fue esto: elementos de la Secretaría de Marina llegando en 3 embarcaciones civiles al muelle de Alvarado, uno cada 6 horas, vestidos de pescadores con equipo táctico oculto en cajas de hielo. Elementos de la Guardia Nacional entrando a Alvarado en autobuses de línea comercial, sin uniforme, con órdenes de reunirse en 2 casas de seguridad federales rentadas 6 semanas antes. Y elementos de la Policía de Investigación Estatal, coordinados directamente desde la Fiscalía General de Veracruz, estableciendo un centro de mando móvil en una bodega abandonada a 4 kilómetros del objetivo. En total, 147 elementos entraron a Alvarado en menos de 36 horas, sin que un solo halcón del CJNG los detectara. Piense lo que eso significa por un momento. 147 personas armadas moviéndose dentro de una ciudad controlada por una célula del cártel, y ninguna de ellas fue reportada. Eso no es suerte, eso es planeación. Harfuch, mientras tanto, no estuvo en Alvarado. Estuvo frente a las pantallas de un puesto de mando en la Ciudad de México, con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en campo, monitoreando en tiempo real el desarrollo de cada fase. Eso también es parte de cómo opera el secretario. No necesita estar en el punto de acción para estar en control de cada decisión que importa. A las 48 horas del operativo, el cerco tenía un radio de 15 kilómetros. El Gordo Frank estaba dentro. Los drones ya llevaban 30 horas sobrevolando sin interrupción. El Gordo Frank no levantó la vista ni una sola vez. Cada hora que pasaba, el espacio de escape se reducía, y él no lo sabía. T-24 horas, miércoles, 8 de la noche. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Porque mientras todo eso se armaba en silencio, mientras 147 elementos federales terminaban de posicionarse en Alvarado, mientras 2 drones térmicos confirmaban cada movimiento dentro del inmueble, el Gordo Frank hacía lo que había hecho durante los últimos 14 años. Vivía su vida. Esa noche, según la reconstrucción posterior de los agentes, cenó con su hijo en la cocina de la casa de la colonia Valente Cruz. Chiles rellenos y arroz. Encendió el televisor y vio parte de un partido de fútbol. Revisó 2 teléfonos diferentes, uno para llamadas locales y otro para comunicaciones con el resto del CJNG. Ninguno de los 2 teléfonos tenía nada fuera de lo normal, porque no había nada que encontrar, todavía. Mandó a un halcón a recorrer los 3 accesos principales a Alvarado. El halcón regresó a las 10:15 y reportó lo mismo que había reportado durante los últimos 3 meses, sin novedad. Durmió 7 horas, fue su último sueño completo como hombre libre, mientras el Gordo Frank apagaba la luz de su recámara a 3 kilómetros de distancia en la bodega abandonada de la calle Vicente Guerrero. El comandante de la Fuerza de Tarea revisaba por 10ª vez el plano de la colonia Valente Cruz. Marcaba con plumón rojo los puntos de acceso, marcaba con plumón azul los puntos de repliegue y marcaba con un punto amarillo, en el centro exacto del plano, la habitación donde el dron térmico confirmaba que dormía el Gordo Frank. Piensa en la ironía operativa de eso. El hombre que había pasado 5 años convencido de que Alvarado era su territorio, dormía dentro de un mapa cuadriculado por el enemigo, y ese mapa ya tenía la ruta exacta hasta su cama. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. T-6 horas, jueves, 5:30 de la mañana. Alvarado a esa hora huele a asfalto húmedo y a sal del Golfo. Los primeros pescadores ya estaban en el muelle, los primeros camiones de carga ya salían por la carretera Veracruz-Alvarado. Y en un canal encriptado que no aparece en ningún directorio oficial, Harfuch autorizó la fase final. No preguntó si estaban listos, ya sabía que lo estaban. Solo dijo 2 palabras: adelante, controlado.
Desde ese momento, cada pieza se movió en una sola dirección. Las carreteras de acceso a Alvarado fueron discretamente monitoreadas por unidades de la Guardia Nacional en camionetas sin insignias. La Secretaría de Marina posicionó 2 embarcaciones interceptoras en la desembocadura del río Papaloapan, cerrando la única ruta de escape marítima que el Gordo Frank había usado durante años entre Campeche y Alvarado. Y sobre la colonia Valente Cruz, un tercer dron se sumó a los 2 que ya sobrevolaban, aumentando la cobertura térmica a 360 grados sin ángulo ciego. Hubo un momento, uno solo, en el que el Gordo Frank pudo haber escapado. A las 7:42 de la mañana, uno de sus escoltas notó una camioneta blanca estacionada a 2 cuadras de la casa. Una camioneta que llevaba ahí desde la madrugada. Un halcón lo reportó por radio. El Gordo Frank, según la reconstrucción posterior, escuchó el reporte, miró por la ventana durante 15 segundos y regresó a su desayuno. Interpretó la camioneta como una unidad de vigilancia rutinaria de la Fiscalía Estatal. La ignoró. Esa camioneta blanca no era de la Fiscalía Estatal. Era el vehículo de mando del primer equipo de asalto de la Guardia Nacional, con 6 elementos adentro esperando la orden. Esos 15 segundos que el Gordo Frank pasó mirando por la ventana fueron su última oportunidad real de huir. No la tomó, porque no sabía que existía. El reloj pasó de horas a minutos, y los minutos empezaron a pesar diferente. T-90 minutos, 11:12 de la mañana, afuera, 147 elementos en posición, 4 anillos de contención, 2 helicópteros artillados en stand-by en la base aérea de Antón Lizardo a 16 kilómetros. Adentro, el Gordo Frank terminaba de vestirse en la recámara principal, camisa blanca de manga corta, pantalón de mezclilla, botas. 11:20, formación de asalto confirmada en los 4 puntos de acceso. 11:25, los inhibidores de señal se posicionaron a 800 metros del inmueble, listos para activarse a la orden. 11:28, el dron térmico confirmó que las 4 firmas de calor seguían dentro de la propiedad. 11:29, un canal encriptado abierto directo hacia el puesto de mando en la Ciudad de México. Harfuch escuchó la última confirmación. Una sola palabra. Listo, respondió con otra. Adelante. Afuera, 147 elementos con el dedo en el gatillo. Adentro, el Gordo Frank se calzaba la segunda bota y le decía algo a su hijo que los micrófonos del dron no alcanzaron a captar. Piensa en el contraste durante un segundo. 2 mundos separados por 300 metros. Uno sabía todo, el otro no sabía nada. Y esos 300 metros estaban a punto de cerrarse. T-11 minutos, los motores se encienden. T-9 minutos, el primer helicóptero despega de Antón Lizardo. T-7 minutos, los inhibidores de señal se activan. Todos los teléfonos dentro del perímetro de 800 metros, muertos. T-5 minutos, el equipo de entrada avanza los últimos 200 metros a pie por la calle lateral de la colonia Valente Cruz. Botas sobre asfalto caliente, sin comunicación por radio, solo señas de mano. T-3 minutos, el Gordo Frank sale de la recámara hacia la sala. El dron térmico lo confirma. Se está moviendo hacia la puerta principal. T-2 minutos. Formación de asalto en posición sobre los 4 puntos de acceso. T-1 minuto. Silencio total en el canal de mando. T-30 segundos. T-10 segundos. T-0. La camioneta blanca que llevaba desde la madrugada estacionada a 2 cuadras avanzó a velocidad máxima y frenó frente a la puerta principal. 6 elementos de la Guardia Nacional descendieron en formación cerrada. La puerta lateral fue asegurada simultáneamente por un segundo equipo, y desde el techo del inmueble vecino, un tercer equipo descendió por rapel hasta el patio trasero en menos de 11 segundos. En ese instante, el Gordo Frank hizo lo único que podía hacer. Corrió hacia la parte trasera de la casa con una pistola en la mano. Su hijo corrió detrás de él. 2 sicarios abrieron fuego desde una ventana lateral hacia la calle. Los disparos alcanzaron la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública que había cerrado el acceso norte. 7 impactos en el costado derecho, 0 heridos federales. Los sicarios fueron neutralizados en menos de 40 segundos por el equipo del patio trasero. El Gordo Frank fue interceptado a la salida trasera, arrodillado, con la pistola todavía en la mano, pero sin haber alcanzado a disparar. Su hijo se rindió 3 metros detrás. Amenaza neutralizada, 0 bajas federales. Duró 4 minutos con 11 segundos. Se preparó durante 72 horas. Cuando las luces de las patrullas se encendieron sobre la colonia Valente Cruz y los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas, el inventario comenzó. Un vehículo asegurado,
4 detenidos. Ninguna arma decomisada oficialmente reportada al cierre de esta transmisión, aunque fuentes que hablaron con este canal confirmaron que dentro del inmueble se aseguraron 2 fusiles de asalto, 4 chalecos tácticos con la leyenda CJNG bordada en el pecho, 6 cargadores abastecidos y un radio portátil idéntico al que fue asegurado en noviembre de 2021, cuando el propio Gordo Frank fue vinculado al secuestro de 46 migrantes centroamericanos en esa misma colonia. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. 46 personas, 34 hombres, 8 mujeres, 4 menores de edad, encerrados durante días en una casa de seguridad a menos de 700 metros de la casa donde el Gordo Frank fue detenido esta mañana. 5 años después, en la misma colonia, en la misma célula, con el mismo mando. Esa geografía no es coincidencia, es la firma de un territorio que un solo hombre había convertido en propiedad privada. Pero lo más valioso que encontraron esa mañana no brillaba. En una gaveta del cuarto del Gordo Frank, los peritos aseguraron un objeto que no aparece en ningún reporte oficial. Un cuaderno escolar de tapas azules del tipo que los niños de secundaria usan para llevar notas de historia. Adentro del cuaderno, escrito a mano en tinta negra, había 72 páginas de nombres, cantidades y fechas. Ganaderos de la región de los Tuxtlas, limoneros, aguacateros, transportistas de carga de la ruta Veracruz-Alvarado. Al lado de cada nombre, una cantidad. Al lado de cada cantidad, una fecha. Ese no es un detalle menor. Es la contabilidad completa del cobro de piso de una célula del CJNG durante los últimos 36 meses. Un cuaderno de secundaria en las manos de un hombre que controlaba una franja costera de 320 kilómetros. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Cuenta la historia de un capo que se sentía tan intocable que no necesitaba computadoras, ni servidores encriptados, ni contabilidad electrónica. Bastaba un cuaderno de tapas azules, bastaba una gaveta, porque en su cabeza nadie iba a abrir esa gaveta jamás. Esta mañana la abrieron. Harfuch emitió su declaración sin conferencia de prensa, sin micrófono, un comunicado directo, sin adjetivos, publicado a las 13:18 horas. 2 oraciones. Analicémoslas. Primera oración. Se detuvo en Alvarado, Veracruz, a un objetivo prioritario de seguridad vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, junto con 3 personas más, incluido un menor de edad. Fíjate en las palabras que Harfuch eligió. No dijo capo, no dijo líder regional, dijo objetivo prioritario. Esa categoría existe únicamente en los documentos internos del Gabinete de Seguridad para nombrar a las 50 personas más buscadas del país. Que el Gordo Frank apareciera en esa lista sin que su nombre hubiera sido público hasta hoy, significa que llevaba meses ahí. Segunda oración. Las labores de coordinación entre autoridades federales y estatales continuarán en la zona. Harfuch no dijo terminaron, dijo continuarán. La diferencia no es semántica, es geográfica. Y esa palabra continuarán tiene nombre. Y ese nombre no es Francisco Reyes Ramos Ramón. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que viene después de este video es más grande que el Gordo Frank. Esto no es un caso aislado. En los últimos 90 días, el Gabinete de Seguridad ha ejecutado 3 capturas de mandos regionales del CJNG en 3 estados distintos. El doctor, operador financiero de Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, cayó en Apatzingán el 17 de julio. Un mando de la célula del CJNG en la Sierra de Nayarit fue capturado 14 días después. Y ahora, el Gordo Frank en Alvarado. Los 3 tenían algo en común. Los 3 controlaban rutas. El Gordo controla Tierra Caliente y el corredor de precursores químicos. La célula de Nayarit controlaba el corredor Pacífico y el Gordo Frank controlaba la ruta marítima entre Campeche y el puerto de Alvarado, una ruta usada durante años tanto para el tráfico de personas como para el traslado de drogas sintéticas hacia el sur de Estados Unidos. Los analistas de inteligencia consultados por este canal señalan que Harfuch no está persiguiendo capos individuales, está desmantelando la red logística del CJN pieza por pieza, y el Gordo Frank era una pieza del mapa costero, pero hay otro reloj corriendo, y este reloj tiene nombre. En los archivos internos de la Secretaría aparece con el alias de El Timonel.
Fuentes que hablaron con este canal lo describen como el encargado de coordinar las embarcaciones que salían de Campeche hacia Alvarado durante los últimos 5 años. Sin el timonel, la ruta marítima no funciona. Sin el gordo Frank, el timonel se queda sin punto de descarga. Ese reloj ya pasó de semanas a días. Harfuch sabe dónde está. La pregunta no es si lo va a encontrar. La pregunta es cuándo. Y según las mismas fuentes, ese cuándo tiene fecha. 10 días, máximo 12. El próximo capítulo de esta historia sale en los próximos 10 días. Suscríbete ahora, activa la campanita, porque cuando rompa la noticia vas a querer ser el primero en saberlo. Detente un momento y piensa en lo que esto significa. Durante 5 años, un hombre controló una franja de costa de 320 kilómetros. Durante 5 años, cobró piso a ganaderos, limoneros, aguacateros y transportistas. Durante 5 años, decidió qué barcos entraban y qué barcos salían del puerto de Alvarado sin ser reportados. Durante 5 años, 46 migrantes centroamericanos vivieron encerrados en una casa de seguridad a 700 metros de la casa donde esta mañana fue capturado, y nadie hizo nada. ¿Cuántas familias más pagaron el costo real de ese cuaderno de tapas azules durante todos esos años? Escríbelo en los comentarios, porque eso es exactamente lo que la Fiscalía General de Veracruz está tratando de determinar en este momento. Cada página de ese cuaderno es una familia, cada nombre es un negocio, cada cantidad es un miedo, y cada fecha es un año de silencio comprado. Regresa por un momento a la imagen del inicio. Un hombre boca abajo sobre el asfalto caliente de Alvarado, su hijo a 3 metros, 2 sicarios en la banqueta, una patrulla con 7 impactos de bala, y en el centro, el gordo Frank. Ahora sabes lo que hay detrás de esa imagen. 72 horas de inteligencia, 147 elementos federales, 15 kilómetros de cerco silencioso, 2 drones sobrevolando sin ser vistos, 2 embarcaciones cerrando la ruta marítima, 4 minutos con 11 segundos de ejecución, 0 bajas federales, un cuaderno de tapas azules asegurado, una franja costera recuperada y una sola transmisión que cerró la operación. Amenaza neutralizada. La historia no terminó en Alvarado, apenas encontró su siguiente capítulo, y ese capítulo tiene fecha, y ese reloj ya está corriendo.